ok. Sí. Excelente, voy a empezar. Voy a decir. Entonces, como les decía, ¿no? Entonces nos ha tocado en varias ocasiones conectarnos a diversos orígenes de datos. Entre una de ellas es Access, ¿no? Entonces, Roy me comentaba y me decía, ¿Qué encontrando pasa, información, Jome? pero... ¿Cómo? ¿Sí? ¿Alguien comentó por ahí? Ah, ok. Entonces, me No, decía, estoy ¿no? Entonces, pensando, ¿no está el cable para tenderla aquí? Digo, el lazo amarillo para tenderlo en la sala. no entiendo. Creo que se olvidaba apagar el micro. No sé si puedes apagar los micros, Pedro. No Ah, tengo ok, acceso. ok. Ok. Bien, entonces les decía, ¿no? Les decía que hay cierta información en internet, pero es como que hay que buscarla, ¿no? Hay que buscarla. Entonces Roy me decía, le digo, oye, ¿por qué no hacemos una charla, ¿no? Sobre este tema que el día de hoy va a presentar mi compañero y amigo, como les decía, para que esté a la mano, ¿no? A la mano de todos. Y esto ya posteriormente lo vamos a subir bueno, el canal de Power BI Trujillo. Y como les decía, no va a ser el primero, sino va a ser el primero de muchos, ¿no? Que vamos a transmitir, en este caso, vamos a transmitirlo de alguna forma por Teams y luego ya YouTube. Y ya de repente más adelante, vamos a transmitir por varios canales en vivo, también de repente por YouTube y por otro canal, ¿no? Pero como es la primera vez, vamos a probar aquí con Teams directamente para, eh, para evitar cualquier inconveniente que tengamos, ¿no? Entonces, el objetivo del día de hoy, como les decía, ya para finalizar, es el tema de lo que es la integración de Data Factory con Database Access, ¿no? Entonces ahí, Roy, te dejo para que tú comiences y te presentes de repente por ahí y arranques tu exposición, ¿sí? Sí, Pedro, muchas gracias. Bueno, Excelente. en primer lugar, dar las gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de eh, conectarse a este webinar gratuito, donde vamos a ver el tema del origen de datos Access Database. Si bien es cierto, bueno, y lo vamos a tener que conectar con Data Factory. Si bien es cierto, trabajar a estas alturas con una base de datos Access no es muy común. Hoy en día nos conectamos ya sea directamente a un SQL Server, a una base de datos Oracle, eh, a archivos de Excel, ya sea CSVs o archivos TXT. Eh, Como les decía, no es tan común conectarse a Access, pero el día de hoy vamos a hacer esta práctica. A nivel de teoría, les voy a explicar un poco de teoría. No, es la teoría que se ha tomado en cuenta para este webinar es muy poca. Más vamos a ver un tema de navegar por el servicio, poder conectarnos hacia una red donde está alojado este archivo y vamos a ver también el tema de los requerimientos de instalación para conectarse a una base de datos Access y vamos a tener la integración con el Data Factory que ya les mencioné, ¿no? Eh, bueno, empecemos. ¿Qué es Azure Data Factory? Azure Data Factory es un servicio administrado, ¿no? Que nos permite realizar procesos ETLs. También lo conocen algunos como el orquestador, ¿no? Bueno, es un orquestador. Nos permite conectarnos a más de 90 conectores. Una de las ventajas es de que no hay que meter mucho lenguaje de programación en Data Factory. Cualquier persona lo puede usar, siempre y cuando tenga bien definido el tema de los procesos que va a realizar. Em, También te permite tener una rápida integración con muchos orígenes de datos. Una de las grandes características de este servicio es de que solamente necesitas conectarse. Antes de poder configurar tu servicio del Data Factory, necesitas hacer una pequeña configuración, que es el Integration Runtime, que vamos a pasar acá. Eh, el Runtime es la infraestructura de procesos dentro de Azure para poder trabajar con Data Factory. Dentro de Data Factory nos ofrece tres tipos de instancia del runtime. La primera, que es la ejecución de Azure, integración de Azure,
que es netamente para leer servicios dentro de la nube. Es decir, yo quiero mover mi información de un storage, de un storage A un storage B. Entonces, el tipo de integración que voy a utilizar es el de Azure. Esto se crea de manera automática cuando tú configuras tus servicios de Data Factory. Entonces ahí no hay mucho que por hacer. En el punto número 2 tenemos el autohospedado, el self-host. Esto sí, lo que permite hacer esto es poder incrustarse en una red privada para poder capturar toda la información. Es decir, nosotros queremos conectarse a un servidor físico que tiene, no sé, por ende va a ser una red privada, pero nosotros queremos capturar y capturar archivos Excel que están alojados en una carpeta compartida, en un file server. Entonces lo que tenemos que hacer primero es poder hacer la configuración de este punto número 2, el Integration Runtime, el self-host. Y como punto número 3 tenemos, si en caso tenemos paquetes que hemos trabajado en SYS, nos permite realizar la conexión directamente mediante esta integración. Eh, para, te- para, mm, para que se entienda aún mejor, acá les tengo un pequeño flujo. En este pequeño flujo, primero lo que hace es crea el entorno de ejecución, el autohospedado, mediante una instancia del Azure Data Factory, o ya sea o el servicio de Synapse, que no lo estamos trabajando. La configuración lo podemos realizar mediante el portal de Azure o mediante el PowerShell. Luego después, el número 2, tenemos el Integration Runtime que les hablé, el self-host, que se tiene que configurar en la red donde nosotros queremos capturar esos Excel o esas bases de datos relacional. Como punto número 3 tenemos la canalización, la conectividad entre este servicio del runtime con el servicio del Data Factory. ¿Para qué? Para empezar a mover mis datos. Este pequeño proceso bueno, lo llaman acá como control channel, ¿no? Como punto número 4 tenemos ya la copia de datos entre sí, donde vamos a empezar a leer el storage on-premise y lo vamos a llevar y almacenar en la nube. Para este caso, los requerimientos de instalación para poder conectarse y leer una base de datos Access, tenemos que tener en cuenta solamente estos 3 puntos. Tener una máquina virtual o un servidor físico. Como paso número 2, vamos a tener que instalar el Integration Runtime. Y como paso número 3, vamos a tener que instalar el controlador ODBC de Microsoft Access, que es el Drive. Acá tenemos una pequeña arquitectura de cómo nosotros implementamos este proyecto. Lo que teníamos era el proceso, el objetivo principal de todo este proceso era poder centralizar, ¿no? Empezar a centralizar una base de datos Access. Si bien es cierto, el sistema con el que trabajábamos era un sistema que trabajaba pues un sistema de escritorio que tenía su propia base de datos en un propio escritorio del usuario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Empezaban su base de datos, por ejemplo, un usuario A empezaba a registrar datos en una tabla de mantenimiento. Una vez que registraba esto, tenía que guardar esta base de datos en un file server compartido con todas las personas que utilizaban ese sistema. Lo copiaban a su escritorio, empezaban a registrar y volvían a chancar este archivo en el servidor compartido. Que es lo que hicimos nosotros, teniendo en cuenta el proceso que ellos lo tenían, que ya tenían establecido y no querían comprar un sistema donde pues se pueda configurar de repente una base de datos en SQL Server y se pueda centralizar toda la base de datos. Eh, Simplemente ellos querían hacer un análisis de sus datos, pero no tenían la intención de cambiar el sistema, ¿no? Entonces lo que nosotros habíamos implementado bueno, habíamos configurado una pequeña arquitectura para que más o menos le entiendan ellos y cómo va a ser el proceso, ¿no? Entonces, primero ellos utilizaban, en este caso hemos configurado el Pelabasi 102, que es un file server compartido.
donde el usuario lleva directamente este archivo. Nosotros hemos instalado una máquina virtual, el Pelabase 82. En el copy files, nosotros hemos creado un bachero, un proceso batch, eh, que podamos llegar al Pelabase 102, ¿no? Es decir, estos Pelabase 102 con el Pelabase 82 están dentro de la misma red de la organización, y lo único que nosotros realizamos es un proceso intermedio. ¿Cuál es el proceso intermedio? El que dice copy files, donde es un bachero y empezamos a copiar la última base de datos actualizada. Por cierto, este proceso es un proceso basado en eventos, lo que te permite capturar la última fecha de actualización. Y si la última fecha de actualización es hace 2 o 3 minutos, automáticamente va a disparar y va a hacer la copia en el Pelabase 82. Y de esta manera es donde nosotros empezamos a centralizar toda la información. ¿Por qué? Porque dentro de este Pelabase 82 nosotros vamos a instalar todo lo que anteriormente ya les comenté. Vamos a instalar el Integration Runtime y vamos a empezar a leer mediante el servicio del Data Factory. De repente, mm, eh, mediante este servicio, perdón, mediante este servicio del Data Factory vamos a empezar a leer esta base de datos Access y vamos a escribir en un warehouse, en un servicio warehouse de Azure. Entonces, teniendo en cuenta esta pequeña arquitectura, vamos a pasar a la demostración. Vamos a navegar un poco por los servicios del Data Factory, vamos a instalar el Integration Runtime, vamos a leer, vamos a configurar la base de datos Access. Y si tienen alguna duda, no duden en prender su micro y nos consultan. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a la parte de Azure. Van o pueden buscar acá en la parte del buscador el Data Factory. En este caso nosotros tenemos acá un Data Factory que estábamos haciendo la prueba de esta cuenta. Lo vamos a eliminar para poder crear otra, o si no, vamos a crear otra. Sea, esta parte tienen que tener primero una suscripción, antes tienen que tener un recurso, y si no tienen un recurso, lo crean, donde dice Create New. Nosotros ya tenemos el PBI Analítica. Colocamos un nombre, DF de Data Factory. Nosotros utilizamos estos pequeños acrónimos, DF. eh, Trujillo 02. La región donde se va a hospedar este servicio de Data Factory, y la última versión, que es el V2, que te lo marca por defecto, ¿no? Eh, Vamos a darle acá en Git Configuration. En este caso lo vamos a dejar para instalar más tarde. En este tema de configuración, lo vamos a dejar que sea public. En avances no vamos a colocar nada. En tags, si quieren de repente ustedes identificar y tienen, no sé, una lista de data factories, que cada uno hace un proceso distinto, pueden colocar acá sus tags para que lo puedan identificar de manera rápida. Y bueno, después van a esta parte donde te empieza a hacer un revisado para empezar a crear, ¿no? Una vez que ya lo tienen eso, lo crean. Esperamos unos segundos para que se cree. Una vez que se crean, van a la parte donde dice ir a recurso, abren el servicio, y es acá donde ustedes van a empezar a hacer todo el tema de sus procesos ETLs. Van a la parte del lápiz. Bueno, acá la casita es el home, la parte del lápiz es donde ustedes van a empezar a desarrollar.
Esta parte es donde se realiza el monitoreo, es decir, si por ejemplo tú has programado de que tu Data Factory se ejecute cada hora y quieres ver en qué estado está, si de repente en algún momento ha fallado, vas a la parte donde dice el monitor y en esta parte te va a dar toda la lista de ejecuciones que ha tenido. Dentro de esta lista tú puedes ver el nombre del pipeline, el trigger, el nombre del trigger, el estado. Acá me parece que te muestra el estado de la ejecución, si está si ha terminado de manera correcta o ha fallado en algo, los parámetros que se han ejecutado, la fecha con la hora en que inició la ejecución y la duración, ¿no? Esto de acá el tema de la duración es muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta duración te empieza a cobrar, te empiezan a facturar. Eh, ahí les tengo un dato para el servicio de integración autohospedado. Empieza a cobrar $1, 1.5 dólar por cada 1000 ejecuciones. Entonces, no es un servicio muy caro, es un servicio cómodo, pero dentro de este factory, como es el orquestador, vas a tener muchas actividades y por cada actividad también te empiezan a cobrar. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Acá está el tema del pipeline o las tuberías. Tenemos los datasets, los data flows. En este caso, si ustedes utilizan Power Query, también lo pueden trabajar con Power Query. El Change Data, esto sirve para que de repente si en algún momento hacen ciertas modificaciones, sirve casi como una auditoría de lo que puede pasar entre tus tablas y todos los objetos que has configurado en tu warehouse. Entonces, una vez que ustedes están acá, solamente enfóquense en la parte de pipelines y en la parte del dataset. eh, y vamos a empezar a configurar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a crear las etapas, vamos a crear una etapa donde sea el master, donde se va a ejecutar todo lo que tú vas a configurar. Vamos a crear otra carpetita donde se puede hacer el landing. Vamos a crear otra carpeta donde sea el staging. Una vez que ustedes tienen esta carpeta, estas carpetas ya estructuradas, van a empezar a configurar sus procesos ETLs por cada etapa, ¿no? Primero, de repente va a ser el landing, que es la captura de los datos crudos, como traen sin hacer ninguna transformación. En el staging van a empezar a hacer la transformación, van a empezar a hacer la limpieza de datos, de repente eliminar los datos vacíos, cambiar los negativos de repente por un cero. Entonces, eso sería en la parte de staging. Y estas dos etapas que están tanto landing como staging lo van a ejecutar con el master. Dentro del master ustedes van a tener el trigger que va a permitir que te va a permitir unir estas dos etapas y a la misma vez te va a permitir ejecutar, es decir, de manera eh, secuencial, ¿no? Primero termina landing y luego después va a pasar a staging y después de staging va a almacenar en un warehouse para que el analista de datos empiece a hacer sus gráficos. Entonces, una vez que ustedes tienen estructurado de esta manera, yo lo recomiendo que lo estructuren de esta manera porque te permite trabajar de una manera más organizada, ¿no? Entonces, una vez que ya tienen esta estructura, lo que van a hacer es ir a la parte del dataset y la parte del dataset son tus conexiones. Dentro de esto tú vas a crear un folder donde sea el origen. El origen en este caso tengan en cuenta que va a ser de repente un sistema que tiene un servidor on-premise, ¿no? Que tiene una base de datos alojada en un servidor on-premise. Entonces, ustedes tienen que llegar a ese origen. ¿Y cómo llegan a ese origen? Mediante la configuración del runtime. Y ustedes se preguntarán, pero ¿en qué momento yo configuro mi runtime? Entonces, lo vamos a configurar en unos segundos. Vamos a terminar de crear las carpetitas. Van a tener su origen y van a tener su destino. El destino, ¿para qué lo creamos acá? Para hacer esta parte. Esta parte, para comenzar a leer lo que ustedes tenían almacenado en esta parte,
on-premise, que vendría a ser su origen, y su destino vendría a ser lo que ya está, el storage que va a estar alojado en la nube. Entonces, para eso es que yo creo estas dos carpetitas, ¿no? Un origen, de dónde voy a leer y a dónde lo voy a alojar esa data, ¿no? Esa información que estoy leyendo. Vamos ahora a configurar el servicio del Integration Runtime. Van acá en integraciones. En esta parte, como les comenté, esto es automáticamente se crea cuando configuran el Data Factory, que es el Azure, el Integration Runtime Azure, que esto, mediante esto de acá, tú vas a permitir llevar información de un repositorio a otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a configurar acá, vamos a hacer el self-host. Acá tiene un nombre, vamos a colocarlo es test. Lo vamos a dar crear. Entonces, cuando le das crear, se te habilita estas dos claves, ¿no? Estas dos claves es muy importante. ¿Por qué? Porque eh, te va a permitir enlazar la conectividad con este instalador que tú vas a tener que ejecutarlo en el servidor origen, ¿no? En este caso, en esta parte, lo, lo descargan. Yo descargué, me parece, esta versión. Tengan en cuenta que para instalar es uno de los prerequisitos es de que su Windows sea mayor o igual a Windows 8.1. Entonces, tengan en cuenta también que para servicios o servidores Linux no te permite hacer este tipo de, de instalación. Es decir, si tú quieres instalar este Integration Runtime en un servidor Linux, no van a poder, solamente es compatible con Windows. Y una vez que lo tienen marcado esta parte, empiezan a descargarlo. En este caso, mi máquina va a ser la función de un servidor, y dentro dentro de esta máquina nosotros ya tenemos acá en el disco, en esta parte nosotros tenemos la base de datos. Esto es la base de datos Access que vamos a leer el día de hoy, pero llevándolo a un escenario de producción. Entonces, lo que ustedes harían es, si tienen un servidor donde tienen un archivo, una base de datos Access, instalarían este Integration Runtime que estamos descargando. Lo tienen que instalar, y de esta manera van a permitir la conectividad desde este servicio, del servicio del Data Factory, hacia el servidor donde ustedes tienen alojados esos archivos. Vamos a esperar unos segundos. Y tengan en cuenta también que una vez instalado este Integration Runtime, ustedes no van a tener que instalar en otros, cuando vuelven a crear otro Data Factory, que va a ser de repente otro tipo de procesamiento. De repente ya no a una base de datos Access, sino a una base de datos SQL Server, pero que está dentro de la misma red. Lo único que ustedes van a hacer, van a ir en la parte de sharing, y lo van a empezar a compartir lo van a dar acceso a
a este runtime para que empiecen a tener conectividad. ¿Cómo lo dan acceso? Van a la, bueno, en esta parte está, van a ir a la parte de acá, parte shell, lo agregan en la parte donde dice grant, y acá empiezan a buscar todos los data factories. Por ejemplo, nosotros, acá tenemos todos estos recursos, pero si tuvieran, por ejemplo, acá dice DF Data Factory 1, 2, 3, ¿no? Entonces, quieren darle permiso a este Data Factory, le dan clic y le dan agregar, y automáticamente se agrega este Data Factory para que puedas leer con este runtime. Entonces, ¿cuántos te permite hacer? El límite de conexiones compartidas te va a permitir 100. Entonces, de repente ustedes lo podrían estructurar que dentro de cada data factory, ustedes tengan, por ejemplo, tengan 3 data factories, no sé, un data factory para recursos humanos, un data factory para contabilidad y otro data factory para ventas, ¿no? Entonces, todo el tema de los procesamientos según el área, ustedes simplemente pueden agregar más pipelines, y dentro de estos pipelines ustedes pueden crear sus procesos ETLs, y de esta manera, con 3 data factories, ustedes estarían trabajando de manera óptima y no estarían llegando al límite de 100, ¿no? Porque cuando tengas más de 100 no te va a permitir, y entonces esa es una de las limitaciones que tiene Data Factory, ¿no? Ya se descargó, vamos a instalar ahora. Lo único que tienen que hacer acá es next, acepto, en donde se va a guardar, y lo van a instalar. Acá teníamos los pasos previos que anteriormente lo habíamos configurado, pero queríamos hacerlo una demostración en vivo. Eh, bueno, acá está lo que les enseñé. Una vez que ustedes tienen estos key, lo van a copiar al momento de que se empieza a instalar en la máquina local. Está terminando. Y al final el resultado tienes que tener de esta manera, ¿no? Un integration runtime self-host que está direccionado al archivo donde vas a leer, ya sea, o a la red donde vas a tener que conectarte para poder capturar todo, para poder extraer la información, ya sea de una base de datos SQL o en archivos Excel. Entonces, una vez que tienen esto, le dan finish acá. Acá tienes que escribir lo que acá te da, ¿no? Cualquiera de las dos keys, vamos a probar con la primera, copiarlo, pegan, y automáticamente te reconoce, ¿no? Y ya hay conectividad. Entonces, lo van a dar a registrar. Rey, ahí disculpa que te corte, ahí creo que levantó Betania la mano. De repente ahí no se quiere alguna duda que tenga de repente. Sí, Ahí que para, prende que prende el micro y lo escuchamos. No cuéntanos, avanzamos, nos Betania. quedamos ahí para poder resolver su duda. Betania, no sé si tienes alguna duda o, o se levantó sin querer la mano. Muy bien, la Eh, opción de chat. Más. creo que no, Roy, continúa, creo que no. Ya. Una de las características, bueno, las características de runtime, lo que les va a permitir es simplemente un nombre. En este caso, te coge el nombre de la máquina, o el nombre del servidor de manera automática. Si ustedes lo quieren cambiar, lo cambian. Te dice a qué data factory está asociado en este caso. ¿No? Bueno, te indica el nombre que tú lo has creado en el data factory,
Y si lo tienen que marcar los accesos remotos, le dan next. El tema de los certificados no es necesario, no es necesario habilitarlo, porque toda la transmisión de datos que se hace entre tu servidor on-premise y llevas los datos hacia la nube están cifrados. Así que por ese lado no se preocupen, es seguro. Y le dan finish. Mm, Así que permite en este caso, porque estoy utilizando Wi-Fi. Sí, en mi caso no estoy utilizando no estoy conectándome a una red con cable, no tengo una IP fija. Entonces por eso es que me pide habilitarlo. Vamos a esperar que actualice. Está inicializando. También lo que te permite hacer Integration Runtime es hacer una escala horizontal. Es decir, si tú ves que tus nodos están saturados y tus procesos empiezan a caer porque están esperando que libere memoria, CPU. Lo que ustedes pueden hacer es agregar un nodo más teniendo en cuenta los recursos que van a tener dentro de este servidor, ¿no? Entonces, una vez que les aparece que todo está bien, lo único que van a hacer es close y en esta parte van a empezar a tener conectividad. O sea, desde la nube ya tenemos conectividad a mi máquina para empezar a leer los archivos. Una vez que les salió todo ok, vamos a ir a la parte de Linked Servers. Los que han trabajado con SYS les va a parecer muy familiar esta parte. Van a empezar a buscar todos a lo que necesitan conectarse. En este caso tienen, como les comenté, más de 60 conectores. Tienen hacia un lake, tienen hacia una base de datos en Postgres, MySQL, una base de datos SQL Server, tienen a Cassandra, tienen a un warehouse, tienen en Azure Tables Storage, tienen todas estas partes, ¿no? Tienen acá está la base de datos Access que nos vamos a conectar nosotros, tienen archivos Excel también. ¿Por acá están archivos Excel? Es SV, creo. Excel. Por acá vamos a buscarlo, pero también tienen acceso a Excel. Mm, seguro. Mm, Parece que tengo acá. En la parte de los files de repente, Roy, ahí en la parte de los files de repente estaría. No debería estar No, acá en no, no All. está, ¿no? All files. No. Ya, pero vamos a lo nuestro. Después, al final, lo empezamos a revisar. Vamos a la base de datos Access. Lo agrega un nombre acá, una pequeña descripción. Y acá les empiezan a decir qué integration runtime vas a utilizar. Es el último que acabamos de configurar. Una vez que ustedes marcan lo último que hemos acabado de configurar, la cadena de conexión es de la siguiente manera. Yo lo tengo acá. Le empiezas a, lo empiezas a marcar el drive donde, bueno, le empiezas a llamar al drive que ya tienes instalado de tu máquina, que era uno de los prerequisitos para poder leer la base de datos Access.
¿Y cómo se dan cuenta de eso? Solamente buscan en Google el Drive, descargar Drive para Access y lo empiezan a agregar en su ODBC. Van a la parte de... Y lo empiezan a buscar acá ODBC en esta parte. Y acá, acá tienes que tener marcado esta parte. Una vez que que tú te des cuenta que tienes esta parte, y si no lo tienes, solamente lo tienes que dar a agregar una vez que has descargado el Drive. Lo agregas, lo configuras todo lo que te piden los pasos, y una vez que tengas ya configurado, ya vas a empezar a llamar a este Drive que ya lo tienes configurado en tu ODBC, ya sea en tu servidor o en tu máquina, o en la máquina virtual. Una vez que ya tienes estas configuraciones, empiezas a armar tu cadena de conexión. ¿Cómo armas la cadena de conexión? Empiezas a llamar al Drive y lo empiezas a indicar la ruta donde vas a tener guardado este archivo Access. Entonces, de esta manera es como tú empiezas a centralizar esa base de datos, ¿no? Ya sea de un servidor compartido o simplemente tener un servidor netamente para poder traerte esa base de datos con el usuario compartido y poder empezar a leer mediante el Data Factory, ¿no? De esta manera es como centralizamos la base de datos y empieza, bueno, esta es la cadena de conexión, lo empiezan a configurar y lo empezamos acá, empezamos a copiar. Acá la autentificación es una autentificación básica. Agregas el usuario de tu máquina, en este caso, yo sé, Bardales. Agregan su contraseña y lo empiezan a probar acá, el test connection. Y te das cuenta que tuvo conectividad desde ese servicio de la nube a mi máquina donde está este archivo, este archivo. Está acá, a este archivo. Vamos a leer desde la nube a este archivo. Una vez que te marco que todo salió bien, lo único que tienes que darlo es crear. Ya se creó. Y vas a empezar a llamarlo de esta parte, de tu origen. Dentro de tu origen tú tienes que crear un nuevo dataset. Tienes que llamar a Access. Acá le agregas, no sé, vamos a llamarlo base de datos clientes o base de datos Access. Seleccionas el linked server que has configurado en el paso anterior y acá automáticamente te muestra con qué integration runtime estás conectándote a esta base de datos y acá te empieza a leer la base de datos Access, ¿no? Si tú le das clic en esta parte, te empieza a te empieza a desplegar todas las tablas que tiene esa base de datos Access. Entonces, de esta manera es como ustedes empiezan a configurar, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamar a esta base de datos EQCOS. Si bien es cierto, ustedes lo pueden dejar en blanco y esto de acá lo pueden mandar como parámetros. En este caso vamos a llamarlo directamente con el nombre de la tabla que queremos trabajar. Damos OK. ¿Y cómo empiezas parametrizar esta parte? Lo empiezas a agregar en parámetros. Acá tú puedes agregar un parámetro, el nombre de la tabla, table, table
lo dejas este valor por defecto porque esto lo vas a tener que pasar. Entonces, en esta parte es como tú empiezas a armar toda tu conexión, ¿no? Una vez que tienes tu conexión, lo único que lo harías para ver si tienes, para empezar a ver la información de esta tabla, vamos a darle un preview data y te tiene que cargar la información. Ahora lo que está haciendo en este momento es leyendo, ¿no? O sea, es como si hiciera un select asterisco from a una tabla y te empieza a mostrar todo este resultado. Una vez que ustedes se dan cuenta que tienen resultados y ya tienen acceso a esta tabla, lo van a empezar a guardar. ¿Cómo lo empiezas a guardar? Lo empiezas a publicar tus cambios. Lo publicas de esta manera. Esperas que se publique todo. Una vez que ya tienes tu origen, como se dan cuenta acá, una vez que han creado sus carpetitas, ya tienen, cuando empiezan a desplegar todos sus orígenes, van a tener toda la lista de orígenes que ustedes se van a conectar, ¿no? Ya sea una base de datos SQL, una base de datos en Excel, a un storage que está dentro de la nube, también puede ser un origen de datos, puede ser un datamar. Entonces van a empezar a crear su configuración inicial. ¿Y cómo le empiezan a crear su configuración inicial para la etapa de landing? Van a la carpeta de landing, lo agregan un nuevo pipeline, lo agregan un nombre, LD pipeline, yo lo agrego de esta manera y lo agrego landing, ¿no? O en este caso, no sé, ETL. Una vez que lo han agregado, lo han creado su pipeline para landing, empiezan a traer empiezan a traer todas las actividades que les va a ser útil para que este proceso ETL empiece a capturar sus datos de manera correcta, ¿no? En este caso acá tienen lo que te permite mover. Vamos a llamar, esto es muy inusual, esta actividad siempre se utiliza. Entonces, una vez que tú tienes acá tu copy data, quiere decir que se va a conectar a tu data source que acabas de configurar, que es tu base de datos Access, lo acabas de configurar acá en tu origen. Y acá es donde tú le empiezas a crear lo empiezas a parametrizar tus conexiones mediante las tablas que vas a llamar. Recuerdan que yo creé esta variable, el nombre de la tabla, lo voy a mandar con parámetros. O simplemente, si ustedes quieren llamar directamente a una tabla, lo pueden agregar el nombre de la tabla como tal y ya va a tener conectividad a esa tabla. Entonces, su origen ya está configurado. Ahora, ¿dónde lo quiero alojar esta información? eh, lo van a tener que configurar en esta parte, ¿no? Entonces, vamos a configurar un destino. Vamos a intentarlo agregar acá. A ver. Vamos a agregarlo en un nuevo dataset. Dentro del dataset, dos. Y ahí ahora almacenamiento. Azure Data Lake Storage 1. Vamos a hacer la tarea, vamos a duplicarlo esto, el paquete. El pipeline, y vamos a hacer la tarea de copy data. Y acá tenemos el archivo para que no sé por qué no nos estaba dejando guardar ese en un archivo Excel. Entonces acá empiezan a buscar la ruta donde van a dejar que se guarde esos datos leídos.
Colocan clientes. Vamos a borrar esto, vamos a quitarlo, vamos a publicarlo esto todavía. Ya está, una vez que lo tienen ahí toda su configuración en destino y origen, van ahora sí en la parte de pipeline, crean su primera carpetita que es el landing. Crean landing dentro de esto crean su pipeline, que es el L copy. Y dentro de esto empiezan a publicar, guardar sus cambios. Caso me dice tener una actividad, entonces buscan el copy data. El copy data se va a conectar a la base de datos Access y el destino es un parquet. Entonces esto lo publican, lo colocan, lo agregan un nombre de datos y empiezan a publicar. Ya, me dice que tengo que agregar un nombre de la tabla. Y lo agrego como parámetro. Entonces vamos a source. Para que no pierdan esta configuración, van a ir a la parte donde dice Open y lo van a editar, lo van a cargar la tabla que quieren. Entonces, bueno, ya, la tabla. La tabla y le empiezan a publicar esto. Una vez que lo publican, este proceso ETL ya estaría apto para que empiecen a crear sus triggers. El trigger acá funciona como la programación de schedule, es decir, cuántas veces quieres que se ejecute y en qué horarios, para que lo empiecen a hacer para que se empiece a hacer de manera automática, ¿no? Eh, Van a agregar acá en donde dice New Triggers. Mm, ¿no? Sí, y acá lo empiezas a configurar. Me parece que, no sé por qué no me deja agregar. Lo agregas un nuevo trigger, el nombre de programación, o si no, cada hora una pequeña descripción, y acá seleccionas el tipo de schedule, ¿no? Tienen todo esto en base a eventos. Yo utilizo esta parte. Empiezas a decir cada cuánto tiempo, cada hora. Seleccionas hora, cada hora, y le das clic que se comience, ¿no? Que comience la creación del trigger, le das OK. No tiene parámetros, le das OK. Una vez que empiezas a configurar tu schedule de programación para que esta tarea se ejecute todos los días, en este caso cada hora, lo empiezas a publicar. Publish. Y de esta manera es como tú ya creaste tu primera Data Factory. ¿En qué consiste este Data Factory? Consiste en que se va a conectar a una base de datos Access que está alojada en este servidor que vendría a ser mi máquina, o en esta máquina virtual, así por decirlo. Ese archivo está alojado en esta ruta, y es lo que va a hacer el Data Factory. Se va a conectar, va a leer esta tabla y en su destino lo va a almacenar todo lo que ha leído en un archivo Parquet. Entonces, otra de tus tareas que podría ser, por ejemplo, es de que ese Parquet lo lleves a Databricks, a una notebook. Entonces,
no tengo ahorita configurado un clúster para poder conectar esta primera etapa. De repente lo podríamos dejar como un segundo video, eh, donde te va a permitir hacer lo siguiente, ¿no? Acá te dice con qué servicio se va a conectar el linked server que se va a tener que conectar al Databricks. ¿Qué más te pide acá? Te pide la ruta del Databricks para que tú la ejecutes. Una vez que tú tengas todas esas dos tareas, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a conectar esta parte acá, ¿no? Cuando termine de manera correcta la copia de mis datos y ya lo tenga mi archivo en Parquet, en mi notebook voy a leer este Parquet y voy a empezar a hacer todas mis transformaciones, ya sea con lenguaje SQL, con lenguaje Python o con lenguaje PySpark. Una vez que tengo acá mi notebook ya terminada, ya mi notebook hizo toda la limpieza de datos, borró los datos negativos y está mi información preparada para que vaya a almacenarse a un warehouse. Lo otro que tendrían que hacer es nuevamente utilizar esta tarea, ¿no? De copy data nuevamente. Y en este caso, ¿cómo lo vamos a tener que configurar este copy data? De que mi origen ahora sea lo que ha dejado esta notebook, eso sería mi origen, y mi destino vendría a ser una base de datos, warehouse. Vamos acá, por ejemplo, vamos acá, y acá doble, funciona con doble. Ahí está, vamos a configurar esto, Azure Synapse Analytics. Dentro de este de Azure Synapse Analytics, puedes tener, bueno, te permite tener un server, una base de datos dedicado o simplemente on demand, a demanda, ¿no? Entonces, en este caso, antes para conectar al destino a este warehouse, tú tienes que configurar este servicio para que ya te permita almacenar todo lo que tú estás mandando previamente, ¿no? Vas a continuar. Igual te pide el nombre de un linked server para que te pueda conectar. Si no tienes, lo creas acá. Y, y así sería la primera etapa de... Esto sería tu pequeña arquitectura, ¿no? Primero copia los datos, después hace la limpieza en la notebook. Una vez que hace la limpieza, lo deja como archivo final en el warehouse. Acá colocas DB warehouse. Entonces, una vez que tienes esto, lo empiezas a publicar y como ya tienes tu trigger que se va a ejecutar cada hora, tú estarías capturando cada hora la información, ¿no? Es decir, haces un select asterisco from a toda la tabla, lo almacenas en un formato Parquet. Acá ese formato Parquet empieza a hacer la limpieza de tus datos. De repente, si hay campos calculados, puedes hacer de repente la cantidad de ventas, no sé, o el monto, que los montos se vayan incrementando de todas las ventas del día. Lo vas a trabajar acá y esto, una vez trabajado, lo vas a almacenar en un warehouse. Y en esta etapa ya del warehouse se conectaría el analista para que haga sus gráficos a nivel de Power BI. Entonces, en esta etapa hemos llegado solamente a la copia de datos, que vendría a ser, te vas a conectar al origen y vas a dejar tu archivo en un formato Parquet. Para las próximas sesiones, de repente podemos configurar una notebook, un clúster del Databricks. Podemos hacer un par de limpiezas de datos y lo podemos hasta la etapa de guardar en un warehouse toda la información ya limpia, ¿no? Pero hasta el día de hoy llegaríamos hasta esta etapa, ¿no? Cómo conectarse a una base de datos Access, que ya lo tenemos la conexión, cogemos la tabla y queremos que nos muestre la información y para validar esto empezamos a hacer un preview data. Y acá tenemos toda la información que estamos extrayendo de la base de datos Access. No sé si ahí tienen alguna duda.
como hemos trabajado en vivo, siempre hay unos pequeños detalles de conexiones, errores, pero lo hemos tratado de resolver y hemos llegado hasta esta etapa final. No sé si alguien tiene dudas, si alguien más quiere saber de algún otro servicio, de repente nos puede comentar, ¿no? O si no, de repente si en caso quieran ver otro servicio, también nos pueden recomendar para poderles explicar, ¿no? Nosotros nos basamos más en la práctica que darles teoría, ¿no? Porque la teoría puedes entrar y lo puedes investigar, buscar, pero a veces a nivel teórico es muy técnico para poder entenderlo, ¿no? Allí Javier creo que quiere hacer una pregunta. A ver, Javier, prende tu micro nada más y consúltanos. Hola, ¿qué tal? Consulta a Roy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Royler, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias. Royler, y Ay, justamente ese cuando tú ya tienes ahí mapeado, ¿no? Veo que cómo es lo que se va a ir al contenedor, ¿no? Dentro del contenedor se estaría viéndose en XML o en TXT otro archivo, ¿no? correcto, sí. Por ejemplo, tú lees en esta parte, nosotros estamos trayendo toda la información de esta tabla y en la parte del destino yo lo estoy guardando como Parquet, pero también lo podrías Ya, guardar en cualquier otro formato que necesites, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, si tú tienes, no, tu origen de datos no es una base de datos Access, de repente eso es un SQL Server, pero que está en un servidor on-premise. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Instalar el Integration Runtime, el self-host, que ya lo hicimos. Una vez que instalas eso, vas a la parte de tu linked server. Acá en la parte de linked server agregas lo que a lo que necesitas conectarse, ya sea un MySQL, a una base de datos SQL, a un warehouse también que está dentro de un servidor on-premise. Buscas tu origen de datos, lo configuras y una vez que lo llegas a configurar, le empiezas a crear tu flujo de datos, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, en este caso, tu origen de datos vendría a ser, no sé, un TXT, y tu sync, de repente, si ese TXT está tan limpio, tu destino no puede ser un parquet, sino que de repente tú quieres reducir costos, en este caso, tu destino vendría a ser de frente a un warehouse. Es decir, claro. pasaría de esta manera, ¿no? Sí, Pasaría de esta parte acá. efectivamente esa parte sí no lo había visto con Access. Se me y bastante bueno. Tampoco no le he tomado lo que es esa parte del rojito, no me acuerdo su nombre. Ese cuadro rojo notebook. Es Databricks, ¿no? ¿El Sí, Databricks? justamente, no lo había tocado. Lo había tocado con otras que son para lo que es esto, ¿no? Creo que veo que en actividades, en transformaciones, hay copy data, ah, Correcto. otras data flow. Correcto. Bueno, hay varios, ¿no? En sí hay cantidad de actividades, ¿no? Hay algunas Correcto. que Por ejemplo, más conocidas, sí. correcto. Por ejemplo, si tú quieres solamente hacer transformaciones en tu warehouse, tú puedes llamar acá uno que dice procedimientos almacenados. Ujú, Y una vez que ya está acá en la parte de tu warehouse, ya tienes todo tu data y quieres hacer una transformación o un procedimiento almacenado, lo único que llamarías es conectarlo a esto. Acá en esta parte llamarías a tu linked server donde ya tienes configurado tu warehouse y acá el nombre de tu store procedure. Eso es lo único sí, que harías, ¿no? Y, de esta, y ya no, y te evitarías de hacer el ETL acá, ¿no? Lo que pasaría de esta manera, ¿no? Tu limpieza lo harías con un procedimiento almacenado cuando tu data ya lo tienes capturada o ya lo tienes almacenado en el warehouse, ¿no? Pero para esto es muy recomendable que si vas a hacer este tipo de arquitectura, es ujú, recomendable que tú empieces a trabajar con dos tipos de tabla, una tabla temporal y una tabla FAC. ¿Para qué? Para que en tu tabla temporal tú hagas todas las transformaciones mediante un store procedure y este procedimiento ya. almacenado te permita insertar la data ya limpia a tus tablas FAC. Ah, claro, pues bueno, de lo que yo he visto, esto es como prácticamente como una pequeña base, como una base de datos prácticamente, porque puede ser seleccionar, quitar, aumentar, Correcto, todo, correcto, prácticamente casi, es como base de datos, pero es más amigable porque tiene dibujo o algo, imágenes, ¿no? Que te pueda guiar, ¿no?
Correcto, y llevar, el tema del Data Factory, como vieron, no necesariamente tiene que ser un experto sabiendo lenguajes de programación, sino que, como les comenté inicialmente, que tiene que conocer bien sus flujos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer con su data? Si yo quiero llevar esta información a la nube, lo quiero almacenar y después de almacenarlo quiero hacer ciertas transformaciones o lo quiero almacenar en una base de datos warehouse, empiezan a realizar este tipo de arquitectura, ¿no? Que no es nada del otro mundo, solamente es configurar eh, y ver el tema de costos también. Tienes que buscar de que los costos se puedan reducir al momento de que tú haces un proceso de tele. No utilizar sí, servicios muy caros, por decirlo así. Oye, una sí, consulta, ¿y el archivo Parquet donde se guarda el copy data se puede ver ahí dentro del Azure Data Factory o no? Sí, en este caso me gustaría ejecutarlo, pero eh, creo que hemos llegado al tope Ah, ok, ok. de la cuenta que teníamos, así que lo más probable es que no me deje. ah, Ahí Ah, para la ese próxima es el reunión tema, ¿no? El vamos a tema, el tema. extenderlo un poco más, vamos a agregar unos dólares más para que nos permita ejecutarlo y podamos ver el ejercicio en vivo, ¿no? Cómo lee y cómo escribe en el destino. Ok, aquí, ok. aquí te consume por procesos, ¿no? Te cobran por procesos o por ejecuciones. Correcto. Cuando tú utilizas una configuración de servicio runtime, el self-host, Ujú, como les comenté inicialmente, te cobra 1.5 dólares cada 1000 ejecuciones y aparte estas tareas que están acá, ¿no? O sea, el 1.5 dólares te cobra para el Data Factory porque tienes una conexión de Integration Runtime y cada actividad que tú ejecutas acá tiene ujú, un costo, ¿no? un costo, sí. Correcto. Ya, ahorita cuando tú ya hiciste todo ese proceso, entonces nosotros estaríamos viendo la información en lo que es en los contenedores, ¿cierto? En la ruta donde Correcto, pusiste. correcto. Ya lo tendrías esta información acá. Por ejemplo, si vamos a fax. Pero ahí debería estar, ¿no? Correcto, así. Por Ujú, ejemplo, si tú lo guardas en un archivo CSV, lo vas a tener de esta manera, ¿no? ujú, claro, Lo puedes descargar también, y lo empiezas a ver todos tus datos. Lo vas a tener de esta manera. De esta manera. Y si tú quieres limpiar a este archivo con el Databricks, como les comenté, tienen que llamar a esta ruta y a este nombre de este archivo a nivel de arquitectura, ¿no? En este caso ya lo borramos el Databricks. Pero lo vas a tener que tener en tus cuentas de almacenamiento los datos según el formato que has configurado, ¿no? En este caso yo lo configuré en Parquet, entonces debería ser ventas punto el formato Parquet. claro, sí, bastante interesante. No, no había visto de esa manera como lo realizaste. Y Eh, y aparte también, por ejemplo, si ustedes están interesados en sacar backups de ciertas tablas, por ejemplo, a nivel de SQL Server no te permite sacar backups de tablas. Entonces, lo que tú podrías hacer es hacer una pequeña arquitectura para que, si eres DBA, ya, quieres tener un versionado de tus tablas, entonces empiezas a configurar este proceso y cada día tú puedes crear un proceso incremental de tus tablas. Es decir, tu tabla el día de hoy, tu tabla ventas, al día de ayer tenía 800 ventas, el día de hoy tuvo, no sé, 800 más, tienes 1600 registros. Pero ¿qué pasa si de repente un analista de información de base de datos eliminó una venta? Entonces, si bien es cierto, tú puedes hacer una restauración, lo puedes restaurar en el punto, pero si tú quieres recuperar solamente el registro, hay que tener en cuenta que la restauración demora según el peso de tu backup, ¿no? Si tienes una base de datos sí, gigante, muy grande, hacer una restauración en producción es muy complicado, ¿no? Porque la operatividad tiene que seguir. Entonces, como tú, como DBA, lo puedes recuperar haciendo de esta manera, ¿no? Porque has creado un proceso incremental que puedes recuperar esa última venta que la persona lo eliminó, lo puedes insertar a la base de datos donde está funcionando el sistema, ¿no? sí, bastante interesante. A ver. Bueno, No sé si yo en mi caso lo estoy viendo, pero no como analista de base de datos o algo así, sino más como analista de control de calidad, todo el proceso lo veo, que efectivamente se cumpla, ¿no? O lo que quiere el cliente.
Correcto. Por ejemplo, ahí como control de calidad, de repente, no sé si te ha tocado testear un Data Factory en el tema de Sí, rendimientos. A veces tú tienes que entrar y, por ejemplo, hay muchas actividades donde tienen procedimientos almacenados y empezar a ver el tema del performance, ¿no? Tienes que ver el sí, tema del rendimiento, que estén en los tiempos en los tiempos óptimos para que no pueda perjudicar a otros procesos, porque si de repente la tabla en algún momento se empieza a bloquear y hay otro proceso que lee la misma tabla, entonces ahí es donde se arman los cuellos de botella, ¿no? Y al armarse este cuello de botella, este procesamiento que inicialmente demoraba, no sé, un minuto, porque hay una tabla bloqueada, te va a demorar 20 minutos. Entonces, todo el tema tiene que ver el tema de costo también, ¿no? Para eso de repente podría sí, pasar lo que tú comentas, claro, sí, tema control de es calidad. bastante, bastante interesante. Bien. No sé si hay otra pregunta por ahí, Pedrito, si no ya Sí. vamos cerrando. Bien interesante ahí, Royler, lo que has mostrado el día de hoy. Bueno, esperemos que en un próximo nuevamente webinar así en vivo traigamos otro caso, ¿no? Interesante. Como les comenté.